Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos, donde quiera que estén. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Catecismo 7.0 en la escala de Cristo. Sean bienvenidos. Hoy un gran día, este domingo maravilloso, donde nos reencontramos nuevamente en el Señor. Agradecerle los comentarios muy gratificantes y estimulantes para seguir adelante. Es una experiencia maravillosa que el Señor está haciendo ahora en esta comunidad de espectadores. Agradecemos y valoramos enormemente los comentarios que se cuelguen directamente en el podcast. ¿Por qué? Porque se constituyen una evangelización que ahora estamos haciendo de manera conjunta. Esos comentarios, esos aportes al tema que estamos tratando enriquecen enormemente esta humilde tarea. Igualmente les recuerdo que por cada episodio, en la descripción de cada uno, aparece inserto un extracto fiel tomado del catecismo de nuestra Iglesia Católica que avala el tema que estamos tratando. Pues bien, aprovechemos todas estas herramientas, sigamos adelante en nuestras oraciones y nos disponemos en el nombre de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos en oración. Señor, concédenos entendimiento para contemplar la verdad que nos libera y docilidad para abrazar tu voluntad que nos salva. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, y para este cuarto episodio maravilloso, la gran alegría, por fin trajimos un rostro que va a embellecer nuestro podcast, las ventanas de Catecismo 7.0. Tenemos la hermosa presencia de Elizabeth, gran amiga y hermana de nuestra parroquia allá en Venezuela, Santo Domingo de Guzmán de Lechería, a quien damos la bienvenida. Aquí estamos, Elizabeth, bienvenida. Hola, gracias. Bueno, muchas gracias, Ernesto, por esta oportunidad. He estado siempre pensando en cómo hacer en estos tiempos de tanta, digamos, retiro, ¿no? Cómo llegar a los demás, a los hermanos con respecto a los temas de Dios. Y bueno, cuando me ofreciste aquí, qué mejor tema que el de hoy, que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, el segundo capítulo del Catecismo. Entonces, nada, gracias. Qué bueno. Cuéntale a nuestra audiencia quién es Elizabeth, porque yo te conozco y estamos disfrutando de tu presencia, pero cuéntanos quién es Elizabeth y qué hace en tu vida. Y qué... Elizabeth es una catequista de la Iglesia Santo Domingo de Guzmán, como lo dijiste. Llevo ya 4 años ejerciendo tan hermosa labor. Soy mamá de una niña hermosísima, esposa de José Luis Blanco, con quien comparto la catequesis los días sábados. Me toca la parte de facilitar a los papás del itinerario, al ICA. Y bueno, dentro de otras acciones en la parroquia, siempre dispuesta a colaborar y ahora con esta diversidad que nos presenta Dios, que nos ofrece Dios como oportunidad de llegar a las demás personas, por acá, contigo. Mira, y cuéntale a nuestra audiencia de ese arte de la pastelería, el arte culinario que también tienes. Bueno, este es un oficio que yo empecé José Luis no está ahí por gusto. Bueno, él está tras bastidores. Sí, realmente es algo que experimenté mucho después. Yo realmente hice carrera administrativa, pero después me gustó el arte culinario. Me fui más hacia la panadería y ahorita no estamos haciendo nada porque tenemos el taller cerrado por la misma cuarentena, pero esperanzadísima en Dios, en una oportunidad. No sabes cuánto pido porque podamos abrir las puertas, sobre todo por generar empleo, por producir, por sentirnos dignos, ¿no? Dignos hijos de Dios, amantes del trabajo, del crecimiento, en fin. Así será. Lo importante es que nada de eso te borra tu sonrisa. No. Bueno, como bien anunciaste, vamos a tratar en este episodio el tema maravilloso de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Jesucristo. Sí. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Bienvenida, Elizabeth. No viene carro, las ventanas, como dije, de Catecismo 7.0 son tuyas. Adelante, cuéntanos en Jesucristo en el que bueno, sí. Retomando el tema, en el episodio pasado hablábamos sobre la dignidad, ¿no? Y me gustó mucho porque la dignidad la demostramos nosotros asemejándonos a Dios. Dios siempre ha buscado comunicarse con nosotros después de la caída. Entonces, en el credo, vemos en el segundo capítulo que tiene que ver con Jesucristo, la misión
de ese único Hijo de Dios y cuál es el mensaje que nos trae a nosotros, cuál es esa ley amorosa que Él nos dice que nos lleva y nos invita a cumplir para nuestra salvación. Si hablamos de la primera estrofa, que es creo en Jesucristo, tenemos que analizar el nombre. Cada vez que busco rezar el credo, sobre todo esa oración, yo digamos que desmenuzo un poco cada frase porque todo tiene un significado. El credo viene siendo nuestra profesión de fe. Si yo lo digo por decirlo, por cumplir con algo que está escrito o por algo que me sé de memoria y no lo pongo en mi corazón, no hago nada. Entonces, yo los invito a ustedes a buscar, analizar cada frase y buscar en nuestro corazón, preguntarnos si realmente estamos profesando nuestra fe, si realmente estoy profesando en lo que yo creo. Cuando decimos creo en Jesucristo, Jesús, el nombre, Jesús en hebreo quiere decir Dios salva. Cristo quiere decir el ungido. Entonces, Dios salva. Nos habla de un nombre, de un hombre con una misión, que es salvarnos. Nos habla de un Cristo, un ungido, que es gracias al Espíritu Santo, quien lo prepara a Él para cumplir con la misión salvífica, la razón por la que Él viene al mundo. ¿Okay? Hablamos de la segunda parte, su único hijo. Y muchos dirán, bueno, pero es que ya va, y no decimos siempre que Papá Dios es de todos nosotros. Pero sí, lo que pasa es que nosotros somos la parte adoptiva. Jesús es el único hijo, aquel que se encarnó, aquel que bajó en carne del cielo para estar con nosotros. Él necesitó participar de nuestra humanidad para que nosotros participásemos de su divinidad. Quizás es complejo esto, pero una vez que empiezas a estudiar y a analizar, te das cuenta que es muy cierto. La única manera de nosotros lograr la salvación después de la caída es haciéndonos santos a través del mensaje y la manera como Él nos invita a cumplir con los mandatos de Dios. Así Entonces, único hijo. Quiero hacer un paréntesis, vamos, excelente. Irrumpe entonces la persona de Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿en qué momento del plan de salvación? Porque es la revelación definitiva, ¿verdad? Ya había una serie de alianzas que Dios había hecho, en su amor y misericordia, y dice, bueno, aquí está, tengo que enviar a mi hijo, a ver si me entienden cómo es que es el cuento, ¿no? Ahí irrumpe la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él siempre sale a nuestro encuentro, siempre sale al encuentro, siempre, ¿no? Siempre sale. Realmente, cuando empieza el Segundo Testamento, que se basa ya en lo que es la vida de Jesús, y es la presencia de su Hijo, y digamos que es lo último ya de las Escrituras, donde se dice todo está cumplido, ¿no? Es que Dios, el Nuevo desde Testamento. un principio, del Antiguo, y el Nuevo, exacto, es cuando empezamos el Nuevo. Dios desde un principio, desde el momento de la caída, se le dirigía a Adán y a Eva, después fue a Noé, después fue a Abraham, después fue a Moisés. Entonces siempre hubo un tú a tú, por decirlo así, con la persona que él elegía. No conforme con esto, la interpretación del ser humano, con su mente finita, ante la mente infinita de Dios, por decirlo así, quizás digamos que la comunicación no era la correcta. Él necesitó de alguien que pensase como nosotros, que hablase como nosotros, que sintiera como nosotros, solo lo que no era de nosotros era la manera de pecar. Él no pecó, él nunca pecó. Entonces allí donde Dios dice, bueno, ya les he hablado, ya les he escrito, vamos a mandarle a mi muchacho para que él enseñe cómo pienso yo y qué es lo que espero de ellos, sintiendo como hombre sin dejar de ser verdadero Dios. Entonces allí donde empieza su misión. Hay una noche muy maravillosa que yo le pido a Dios si algún día puedo, que Él me lleve a ese momento, y es cuando los ángeles se le aparecen a los pastores y le dicen, les tengo una buena noticia. ¿Cuál es esa noticia? Que les nació su rey. Nació alguien en pañales de la manera más humilde. Entonces yo me imagino a esos pastorcitos yendo a ese pesebre y se encontraron a un niño metido en un comedero de animales. O sea, ¿qué rey nace y duerme en un comedero de animales? Y entonces, bueno, es allí donde ellos, como ya conocían la profecía y eran hombres creyentes, dentro de su humildad de corazón, ya ellos entendieron que era él el elegido, cosa que no entendieron los sacerdotes, los escribas, los judíos, en fin. Entonces ahí empieza, digamos, a Dios a ser reconocido como nuestro Señor. Es después de los 30 años cuando empieza su misión, cuando empieza su, digamos, vida pública. Es entonces cuando Jesús ya empieza a ser, digamos, pasa la encarnación y él empieza a hacer su labor. ¿Qué pasa? Que pasamos entonces la parte donde él es encarnado de María la Virgen, ¿verdad? Que explicándolo un poco, hablamos de Santa María siempre Virgen, santa
porque fue aquella que fue concebida fue inmaculado, su concepción. Dios la preservó a ella del pecado original al momento de su concepción, cuando su mamá y su papá deciden tenerla, para decirlo más Así simple. es. Y qué triste que María. perdona que te Ajá. interrumpa, que hermoso que estás tocando el tema, que es triste como nuestros hermanos que llamamos esperados en la fe, no valoran pues ese gesto maravilloso de nuestro Padre Creador, de haber Demandar. anticipado a su madre sin Sí. mancha desde el seno. No podía ser distinto. Si mi mamá tiene una valía infinita, mi mamá, ¿cómo no la va a tener la mamá de Dios? La madre de Dios, la que él escogió. Y qué hermoso, ¿no? Sí, él lo trabajó con tiempo, él lo anunció en el Antiguo Testamento y él dice, a alguien tengo que preparar tan limpia como la nieve, tan pura, tiene que ser una mujer que esté libre de pecado, no cualquiera podía servir de barca. Entonces él escoge a una santa, que era una jovencita, nosotros estimamos, según lo que hemos leído, que más o menos tendría 15, 16 años, muy chamita, como sería ahora. Con un nombre, él lo da, es María, quien después viene siendo la siempre virgen. ¿Por qué decimos la siempre virgen? Esto es motivo de mucha discusión con otras religiones. Primero, María no conoció hombre, estando ya comprometida con José, ellos no tuvieron relaciones íntimas, el ángel se le aparece, el Espíritu Santo obra en ella, queda encinta. Después, durante su embarazo, no pierde su virginidad, durante su parto tampoco, pues su útero y su himen se conservaron incorruptos, ¿no? Y pues, finalmente, cuando se dice que María tiene otros hijos, no es que ella tuvo más hijos, es que Jesucristo en la cruz, antes de irse, nos deja a nosotros, nos hereda a ella como sus hijos. Esos son los hijos que estamos hablando. Y ella siguió casada con José, pero ya era un tipo de amor tan especial que no llevaban vida marital. Esto lo podemos, digamos, soportar con los dogmas marianos sobre la virginidad perpetua de María. Allí donde nos explica la iglesia por qué creer en ella. Yo creo en ella. Claro. Entonces, Sí. bueno, como intercesora de la vida de la gracia, así es. A quien sí, al Padre nadie le negará y su Hijo no le negará jamás nada. ¿Okay? no. De hecho, ella no, después que de su asunción al cielo, ella sigue obrando ya como nuestra madre. ¿Cuántas veces no se ha aparecido la Virgen? ¿Cuántas veces hay personas que la han visto en Fátima, la Virgen de Coromoto aquí en Venezuela? O sea, ella ha estado allí pendiente de nosotros, de que nosotros escuchemos el llamado de Dios a nuestra conversión. Pero es que somos tercos, de verdad que somos bastante tercos, ¿no? Okay. Entonces, bueno, digamos que llega ya Jesús a su adultez, por decirlo así, para no entrar en cada parte del catecismo, ¿no? Y es la Claro, parte, claro, es un digamos, más bebé. fuerte. Sí, y es la parte más fuerte, pienso yo, porque es cuando dice padeció. ¿Pero qué padeció Jesús? Padeció golpes, padeció insultos, padeció latigazos, padeció sed, hambre y acusado de blasfemia, porque dentro de tanto que creían los sacerdotes, los judíos, en la profecía, estaban tan ciegos que esperaron un rey, digamos, bajado del cielo en una carroza de oro, por decirlo así, o como Herodes en ese momento que pensaba que era alguien que venía a derrocarlo. Un Entonces no liberador creyeron social, político. exacto, algo político, pero no creyeron jamás que iba a ser alguien humilde, que vestía, digamos, con ropa muy sencilla, andaba caminando y daba amor, se entregaba, creía que sus milagros eran magia y no entendía que eran el puro amor de Dios que estaba allí. Y eso es una bendición que tenemos nosotros ahora, que por nuestras escrituras, por nuestro estudio, por nuestra fe, sí tenemos acceso a esa información y podemos valorar más lo que hizo Jesús en nosotros. Esa parte del credo dice mucho de su misión, eso que hay que rezarla con aquel análisis, con aquel sentir y con esa fe en lo que decimos allí porque es verdad, es verdad. Y bueno, entregó su vida, no que se la quitan, él la no, entrega, es su él misión. decide, sí. Fíjate que bajo su condición humana, él sabía lo que era el dolor físico. Él suda frío en el monte de Getsemaní porque sabía todo lo que venía y sabía cuánto iba a sufrir. Sin que lo hubieran golpeado, ya le estaba sufriendo. Imagínate la cantidad de atrocidades que hacen con él después. Y él se queda tan callado. Pero ¿quiénes de nosotros nos quedamos callados cuando nos dan un insulto en la calle? Enseguida, somos bravucones, ¿verdad? Pero sin embargo, él nos dio hasta ese ejemplo.
O sea, él hasta el último momento, hasta el último aliento de vida, él trató de enseñarnos el deber ser, la humildad, la pureza de corazón, esa entrega a los demás más que a uno mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, lamentablemente lo llevan a la cruz, él nos deja a María como su madre, pero sucede algo importante. Él se quedó allí, muchos pensaron hasta aquí llegamos, se escondieron los pobres apóstoles, se fueron, en fin, pero resulta que a él lo sepultan, porque como dice nuestro querido Monseñor, tiene que morir el trigo para salir la matica otra vez, ¿verdad? Entonces, en ese momento que está allí, primero, el cuerpo de Jesús no muere, el cuerpo de Jesús se conserva incorrupto hasta el momento de la resurrección. Segundo, él estando allí baja al infierno. ¿Por qué? Porque ya una vez limpiados del pecado original, ya una vez que él muere en la cruz, habían almas justas que estaban privadas de la vista de Dios. Y entonces él dice, Dios me los tengo que llevar, trae a todas esas personas que fueron buenas, que ya estaban limpias del pecado original, no tenían por qué permanecer en el infierno. Y ¡guas! Abre las puertas del cielo. Son los primeros en entrar, a donde espero que sigamos nosotros en nuestro momento. Así no conforme con eso, después que lo deja allí, entonces él dice, bueno, ahora sí, voy a resucitar. Su cuerpo, el mismo cuerpo que fue latigado, maltratado, experimenta la muerte y después experimenta la vida, la otra vida. Es entonces cuando él empieza a aparecérsele a mucha gente. No solamente se le apareció a los discípulos, se le apareció aproximadamente a 500 personas, según las escrituras en ese momento, esa fue la cuenta que dieron. Y bueno, dura varios días acá enseñándonos a nosotros, bueno, a los apóstoles en ese entonces. Primero instituye la iglesia, pues ya quedaba él como la cabeza y nosotros como el cuerpo. Y le dice a los apóstoles cómo van a hacer, tienen que hacer los bautizos, tendrían que, la Eucaristía, ya la dejó en la última cena. Y también nos hace una promesa de que va a venir alguien en lugar de él. Si a ti de repente eres un niño de 15 años y te dice, tu mamá se va mañana y te deja solo. Pero ¿qué pasa? Esa mamá te deja una cartillita de qué hacer. Eso hizo Jesús con nosotros. Y entonces nos manda a alguien que cuando no lo veamos a él, acudamos, y ese es el Espíritu Santo. Entonces se cumplen el Paráclito. Aquí. Ese mismo. Y es que se cumplen acá, entonces la tres divinas personas, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Donde está esa trilogía de personas está nuestra fe, nuestra creencia. Por eso que en las partes siguientes del credo, él habla entonces de la iglesia, del Espíritu Santo y todo. Me parece que esa oración de analizarla es muy, muy, muy valiosa para el cristiano. Vale. Para mí bueno, es de gran... De verdad que feliz de este resumen tan hermoso que has hecho. El Espíritu Santo inspiró maravillosamente para lograr en tan poquito tiempo dejar ese agradable sabor, a profundizar en lo que es el misterio de nuestra fe, la persona de Jesucristo, pero que se hizo uno idéntico a nosotros en todo, menos en el pecado, y que vino a instituir esa iglesia y que nos ha dejado la posibilidad de la salvación al alcance de todos. Solamente tenemos que decir sí. San Agustín dice, aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Así es, hay que seguir adelante y seguir creyendo. Y no nos quedemos nada más con lo que nos aprendimos en catecismo. Díganme nosotros que vimos un catecismo muy por encimita. Investiguemos, les invito a todos a revisar los dogmas marianos, a ver sobre las apariciones de la Virgen. En Fátima hay unos mensajes muy, digamos, importantes y fue ya del siglo pasado. Entonces Dios nos sigue hablando. No es solamente en las bellezas del día que uno ve, Dios sigue allí pendiente que nosotros nos volteemos a verlo. Y el modelo es Jesucristo. Bueno, danos un mensaje ya para irnos despidiendo, Elizabeth, a nuestra audiencia, que estoy seguro ha disfrutado de este episodio, de tu sonrisa, para ir cerrando. Mira, en estos tiempos, como dijo la persona que estuvo en el episodio anterior, él hablaba donde decía que Dios en este tiempo de cuarentena nos hace un silencio, ¿no? Un silencio como para escucharlo. Yo los invito a que busquemos en ese silencio la voz de Dios. No podemos trabajar, no podemos hacer nuestras cosas como queramos y eso nos saca de aquel confort, nos saca de nuestra paciencia, pero tengamos fe que Dios está con nosotros y que Él nos dará qué hacer, Él nos dará cómo recuperar este mundo, Él nos dará cómo recuperar nuestros países, cómo empezar a obrar y yo tengo fe que vamos a salir bien, pero hay que mantenerse pegadito. Sí, fe y esperanza activa, haciendo, para que juntos pues, se restablezca el reino de Dios, que es de paz, de amor y justicia. Maravilloso, Elizabeth. Un abrazo a corazón apretado. Saludos a José Luis, a mi campeona claro Isabelita. Que sí. Okay. Isabelita claro es alumna mía del taekwondo.
Bueno, un Sí, saludo. señor. Y así vamos. Bueno, despidiendo. Ernesto, chao. Dios te bendiga. Chao, Amén. me quedo aquí para despedir el episodio. Bien, amigos, Ok. de este modo llegamos al final de este cuarto episodio. Maravillosa disertación inspirada por el Espíritu Santo a plenitud. Gracias por su audiencia, recordándoles la valía, la gran valía que le damos a sus comentarios, a sus aportes en nuestro podcast. Dejen los comentarios colgados, porque alguna persona va leyendo esos comentarios y se nutre. Hacemos más rica, más amplia esta humilde tarea evangelizadora. Regístrate, suscríbete, activa la campanita para recibir las notificaciones y si es de tu agrado, compártelo para que alcance más gente. Sigue nuestras redes sociales, felicitando también y agradeciendo el enorme trabajo de nuestro equipo de producción. Nos despedimos. Hasta una próxima emisión de Catecismo 7.0 en la escala de Cristo. A corazón apretado, full y pico. Hasta la próxima.